Miguel de Unamuno nació en Bilbao en 1864. Personal, apasionado e individualista, alzó insobornablemente los temas del cristianismo y del ser español, buscando sacudir a sus lectores y despertarlos a la tragedia típicamente humana de tener que morir sin querer morir. Bienvenidos, amigos, ¿cómo les va? Hoy vamos a tratar en este espacio de divulgación filosófica de un filósofo que también fue realmente un personaje, lo que llaman los franceses un caractère, alguien que verdaderamente tenía una personalidad a veces excesivamente marcada. Don Miguel de Unamuno y Hugo fue un hombre singular en todos los sentidos de la palabra. Tuvo una enorme presencia en Europa. Quizá pocos filósofos, no hay muchos filósofos españoles, y junto con Ortega, siempre el filósofo que se menciona, el filósofo de cabecera, digamos, pero él además tuvo una dimensión de hombre público, probablemente favorecida por su propia idiosincrasia, por su propio aspecto quijotesco, inconfundible, con esa especie de clergyman permanente que vestía, y con una personalidad más bien arrolladora y poco dada a concesiones, exilado por haber atacado a la monarquía en España y haber encabezado más o menos movimientos subversivos, siempre muy idiosincrásicos, por supuesto. Vivió toda su vida en una especie de permanente oposición. Uno de sus libros, de su recopilación de ensayos, se llama Contra esto y aquello, con lo cual ya indica que verdaderamente ese era su talante, era un talante polémico, un talante paradójico. A él le encantaban las paradojas y acuñó una especie de estilo de intelectual basado en la paradoja. Tuvo una figura, digamos, quizá más grande que su propia filosofía, pero a la vez de eso fue ensayista, muy notable ensayista, fue un articulista magnífico y tiene una amplia gama de escritos periodísticos, fue poeta bronco, pero muchas veces conmovedor, y fue también novelista y narrador, y un novelista además experimental y con logros muy curiosos en su novela. Fue un personaje realmente notable y ahora vamos a intentar convocar su figura y tratarlo con el mayor respeto posible para que no se enfade. Proveniente de una familia de clase media, Miguel de Unamuno y Hugo realizó sus primeros estudios en el Colegio de San Nicolás, en Bilbao. De niño vivió el asedio de su ciudad durante la Tercera Guerra Carlista, experiencia traumática que varios años después sería el tema de su primera novela, Paz en la Guerra. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid, doctorándose con una tesis titulada Crítica del problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca. En 1885 publicó sus dos primeros libros, Del elemento alienígena en el idioma vasco y Guernica. También comenzó a ejercer la docencia y a colaborar con el periódico Noticiero de Bilbao. En 1889 viajó por Suiza, Italia y Francia, y a principios de 1891 contrajo matrimonio con su amor de toda la vida, Concha Lizárraga. Poco después ocupó la cátedra de Lengua y Literatura Griega en la Universidad de Salamanca, de la que fue rector a partir de 1901. En 1914 fue destituido por razones políticas, ya que Unamuno era cabeza visible de la oposición liberal. Por esa época fue condenado a prisión por injurias contra el rey, si bien la condena no llegó a cumplirse. En 1920 fue elegido por sus colegas decano de la Facultad de Filosofía y Letras y al año siguiente vicerrector. En 1924 el dictador Primo de Rivera lo destituyó y desterró como consecuencia de sus ataques al régimen. Fue indultado al poco tiempo, pero Unamuno, decidido a no volver mientras la tiranía continuase vigente, vivió en París primero y en Hendaya, en la Vascongada francesa, hasta 1930. Al caer la dictadura,
volvió triunfalmente a Salamanca. Fue elegido concejal por la coalición republicano-socialista en 1931. Proclamada la República, volvió a su cargo de rector en la Universidad de Salamanca y a la vez fue elegido diputado ante las Cortes. El curso de los acontecimientos lo fue decepcionando y en 1933 decidió abandonar la arena parlamentaria. Al año siguiente se jubiló de la actividad docente en medio del reconocimiento general. Al comenzar la guerra civil, Unamuno vio con simpatía el pronunciamiento franquista, considerando que era una alternativa a la anarquía y descontrol en que había caído la República. El comandante del Valle le ofreció un cargo de concejal que él aceptó. Pero a los pocos meses, Unamuno se fue arrepintiendo de haberles dado su apoyo. En octubre de 1936, se reunió con el general Franco para pedir clemencia para numerosos amigos y conocidos que estaban presos. Fue inútil. La mayoría de ellos fue fusilada. El 12 de octubre de ese año, durante el acto de apertura del curso académico de la Universidad de Salamanca, Unamuno, indignado ante los discursos cargados de odio que lo precedieron y ante la consigna fascista «Viva la muerte», tomó la palabra y advirtió a quienes llenaban la sala: «Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir, y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho en la lucha». El general Millán Astray, no sabiendo cómo contestarle, solo atinó a gritar: «¡Muera la inteligencia!», a lo que Unamuno respondió: «Este es el templo de la inteligencia, y yo soy su supremo sacerdote. Vosotros estáis profanando su sagrado recinto». Solo la presencia de la esposa de Franco, que llevó bajo su protección a Unamuno hasta su casa, impidió que fuera muerto en esa ocasión. Esa misma noche fue destituido de su cargo de concejal. Pasó sus últimos meses de vida bajo arresto domiciliario y falleció el 31 de diciembre de 1936, de forma repentina, mientras charlaba con unos amigos. Unamuno fue una especie de existencialista. Probablemente a él no le hubiera gustado, como no le gustaba ninguna caracterización, porque cualquier caracterización significaba que él estaba con otros y a él le gustaba siempre encontrarse solo y bien patente. Pero se le puede encuadrar dentro del existencialismo en una corriente que pasa por Kierkegaard y que en cierta medida luego llevará hasta figuras como Heidegger, etc. ¿Existencialismo en qué sentido? En el sentido de que Unamuno pone en el centro de su reflexión no al hombre abstracto. Él detestaba la idea de un hombre abstracto, de un género, algo sin atributos, sino el hombre, como decía él, de carne y hueso. El hombre de carne y hueso tiene que ser el centro de la filosofía, tiene que notarse su palpitar, tiene que notarse su carnalidad. Y sobre todo tiene que notarse los verdaderos afanes, porque los seres humanos tenemos afanes propios ligados a nuestra condición carnal. ¿Cuál es el fundamental de todos? No morir. La muerte es algo con lo que somos incompatibles, que no podemos soportar, y sobre todo Unamuno es un enemigo decidido de la muerte. Hay luego un pensador posterior, un escritor importante que también obtuvo el Nobel, Elías Canetti, que se quiso designar a sí mismo como el enemigo de la muerte. Yo creo que ese término del enemigo de la muerte podría haberlo ya pedido antes Unamuno, o por lo menos el amigo de la inmortalidad, ¿no? En su obra más conocida y más vigorosa, El sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, Unamuno reivindica esa petición de la inmortalidad, pero no como algo que uno busca porque tenga fe en el más allá, sino porque me da la gana, porque yo lo que quiero es no morirme. Y dice él: quiero vivir yo, tal como soy, con mi carne, con mis vicios, tal y como existo, quiero seguir, no quiero morir, ¿no? Esa, digamos, protesta extraordinaria y que él modula con una fuerza enorme en su libro,
esa reivindicación de un hombre concreto, un ser humano concreto, con sus miedos y con su necesidad de eternidad, es lo más característico, lo central de la obra de Unamuno y lo que le da una fuerza notable y causa un impacto en el lector, aunque a veces sonría un poco ante esa vehemencia frente a, me parece, lo irremediable. Unamuno fue un escritor prolífico. Entre sus obras podemos mencionar piezas de narrativa, obras costumbristas y autobiográficas, poesías, teatro y ensayos filosóficos y políticos. Del sentimiento trágico de la vida y Niebla fueron las obras que le dieron fama y prestigio internacional. Al morir, estaba escribiendo unas notas sobre la Revolución y la Guerra Civil Españolas que, bajo el título El resentimiento trágico de la vida, quedarían inconclusas. Es interesante hacer notar que las dos figuras filosóficas más notables, sin duda, del siglo XX en España, son, por una parte, Miguel de Unamuno y por otra parte, José Ortega y Gasset. Los dos prácticamente se puede decir que comienzan, que aparecen en el mundo de las publicaciones y de la proyección filosófica con una obra sobre el Quijote, sobre Don Quijote, ¿no? Ortega escribió Las Meditaciones del Quijote y Unamuno escribió La vida de Don Quijote y Sancho. La vida de Don Quijote y Sancho es un libro singular y, como casi todo lo que ocurre con Unamuno, es por una parte grandioso, por otra parte disparatado, por una parte conmovedor y otras veces, en fin, lo rechaza uno como algo excesivo, pero es una obra que no deja indiferente. Nada menos que Unamuno lo que pretende es volver a escribir el Quijote. Un poco, a veces se ha dicho que Borges, en su famoso cuento de Pierre Menard, autor del Quijote, una de las ironías, digamos, que introduce es una especie de retrato paródico del propio Unamuno y del propósito de Unamuno, que era volver a escribir el Quijote, porque Unamuno consideraba que Cervantes le había pisado la idea, ¿no? Que el que debía haber escrito el Quijote era él, porque Cervantes, de alguna forma, se burla o no entiende a Don Quijote. Unamuno piensa que Cervantes está por debajo de su tarea, que lo presenta a Don Quijote como alguien risible cuando Don Quijote es el único personaje serio que hay en la novela y puede que en la historia, ¿no? Entonces, Unamuno convierte a Don Quijote en una figura casi mística, en una figura religiosa, en una especie de santo, en un abanderado tras el cual hay que ir. Esa frase que en un momento determinado dice Don Quijote, en un contexto nada enfático, cuando dice yo sé quién soy, esa frase es la que más conmueve a Unamuno. Yo sé quién soy. Eso es lo que un hombre tiene que buscar a lo largo de su vida, saber quién es y seguir adelante, digan lo que digan los demás, aunque le llamen a uno loco, aunque le llamen a uno estúpido, aunque piensen que lo que hace uno está haciendo son disparates. Si uno sabe quién es, tiene que seguir adelante contra todo y contra todos, ¿no? Esa especie de veneración o de adoración hipostasiada, por supuesto, exageradamente, de Don Quijote, explica mucho mejor a Unamuno que al Quijote, por supuesto. Y el libro, sin embargo, La vida de Don Quijote y Sancho, al menos en fragmentos, sigue siendo una obra que impresiona, que conmueve e incluso que divierte, quizá un poco en contra de lo que pretendía Don Miguel. En su Vida de Don Quijote y Sancho, Unamuno expuso que la relación entre ambos personajes representaba la tensión entre razón y locura que constituye siempre la unidad de la vida. Años más tarde, esta tesis reapareció en Del sentimiento trágico de la vida, presentando la vida como permanente paradoja. Para Unamuno, el conocimiento racional no puede dar cuenta de lo vital, pues la vida es agonía, lucha entre el intelecto y el sentimiento. Según él, el más trágico problema de la filosofía es el de conciliar las necesidades intelectuales con las necesidades afectivas. Unamuno, que había perdido desde la juventud la fe católica, consideraba que la muerte es definitiva, pero creía a la vez que la creencia en algún tipo de sobrevivencia es necesaria para que los hombres puedan vivir. El anhelo de Dios y de la inmortalidad personal es irrenunciable, aunque científico-racionalmente el individuo no pueda sostenerlo. La fe así entendida
es una afirmación del creyente y no un presunto conocimiento. La razón no puede negar sus derechos a la fe, pero tampoco esta a aquella. El hombre filosofa, precisamente, porque necesita justificarse a sí mismo en este conflicto que él mismo es, como tensión entre lo individual y lo colectivo, entre el espíritu y el intelecto, entre lo racional y lo emocional. Unamuno, al abordar estas temáticas, elaboró un poderoso vitalismo y anticipó el existencialismo. Para él, la realidad primaria con que el filósofo se encuentra es la de sí mismo, como voluntad de no morir. Esta voluntad es la secreta raíz del más inconfesable anhelo humano, el apetito de divinidad. Las ideas de Unamuno no solo se expresaron en sus ensayos filosóficos, sino también en el resto de su obra escrita. Unamuno, bajo la influencia de Kierkegaard y Schopenhauer, había también rechazado el racionalismo y, en general, la tendencia de sustituir realidades vitales por otras meramente conceptuales. La perspectiva racional quiere fijar, pero la vital renuncia a lo permanente y unívoco. Desde este punto de vista, una cosa cualquiera es nada menos que un repertorio de posibilidades. Pero, en tanto esas posibilidades lo son para alguien, la sustancialidad de las cosas se funda en la de la persona humana, que es siempre un ente de carne y hueso y no una hueca abstracción. Porque de abstracciones, Unamuno no quería saber nada. Unamuno sigue siendo evidentemente recordado como figura, recordado como personaje. Quienes le leen otra vez encuentran un estilo bronco pero sorprendentemente moderno. Otros escritores tienen más la fecha de caducidad. Unamuno, que escribía de una manera abrupta, de una manera no pulida, en cierta forma, algo parecido a lo que hace Baroja en novela, sigue siendo, sin embargo, leído hoy como mucho más moderno que otros autores contemporáneos que pasaban por mejores estilistas. En las novelas, Unamuno introduce conceptos interesantes. La novela Niebla, bueno, él no las llamaba novelas, sino nivolas, para marcar su diferencia respecto al resto de los novelistas. En alguna novela suya, como Niebla, salen por primera vez algo que luego se ha convertido en relativamente habitual y que aparece en obras de Pirandello, etcétera. Salen los propios personajes hablando con el autor, ¿no? En Niebla el personaje va a enfrentarse con su autor y, bueno, trata de matarle. Él tenía muchos elementos originales, algunos de sus historias además siguen siendo reflexiones, por ejemplo, sobre el tema religioso, que está constantemente en el fondo, ¿no? La religión, él hubiera querido creer porque eso le habría venido bien para asegurar su inmortalidad, pero no termina de poder creer y eso lo desgarra. Hay un cuento suyo, San Manuel Bueno Mártir, sobre la vida de un cura que ha perdido la fe, pero que sigue haciendo de cura porque quiere ayudar a los demás, que es extraordinariamente bonito y que verdaderamente es un logro literario de primer orden. Y muchos de sus poemas también tienen esta categoría. Pero, sobre todo, yo creo que lo que sigue quedando de Unamuno es su propia figura, la fuerza de su figura, lo inclasificable, esa especie de entereza que tuvo, y yo creo que en el momento de más entereza, el momento más característico, fue cuando en plena guerra civil, 3 meses antes de morir, en la Universidad de Salamanca, en un acto tumultuoso donde estaban todos los falangistas, donde estaba Millán Astray, donde estaba Carmen Polo de Franco, en un acto, digamos, en que era prudente cualquier cosa, estaba habiendo fusilamientos esa misma mañana en la ciudad, y era prudente cualquier cosa menos alzar la voz contra los vencedores. Él se levantó para soltar un discurso defendiendo la inteligencia, defendiendo la razón contra la fuerza y diciéndole en su propia cara: podéis vencer pero no convencer. Ese momento, ya final de su vida, 3 meses después murió, demuestra que en Unamuno no solo era todo fachada y prosopopeya, sino que también había una entereza y una grandeza de ánimo reales. Hasta aquí hemos llegado hoy. El próximo día traeremos otro filósofo
y esperamos contar con ustedes.